Y esta mañana extraordinaria ya tenemos a parte del elenco de la obra de teatro Ayolante, quien viene a invitarlos a este reestreno, que por supuesto está muy rico. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Muy bien, muchas Jonathan gracias López. por la invitación. Sí, así es. Carlos Velasco, bienvenido. Muchísimas gracias, estamos encantados de estar aquí. Pues cuéntenos qué es Ayolante, porque ese nombre, ese título, pues normalmente no es algo que lo hayamos escuchado ya previamente en algún lado. Claro. ¿Qué es Ayolante? Ayolante es un musical que es diferente en todos los aspectos. Para empezar, viene se escribió hace más de 135 años en Londres. Fue el primer musical que utilizó luz eléctrica y el cual se hace una referencia a un teléfono. Fue escrita por Gilbert y Sullivan y es un musical que trata sobre el reino de las hadas y el reino de los diputados. Bueno, en la versión en inglés, la versión inglesa es de la Cámara de los Lords, pero aquí es el reino de los diputados, el reino de las hadas y la Cámara de Diputados. Y la guerra entre las hadas y los diputados por hacer que el amor de Phyllis y Juan Ramón no se haga nunca. No se cumpla, claro. No se concrete. ¿Qué interés puede tener ellos que no se concrete ese amor? A ver qué pasa ahí. Pues mira, la verdad es todo es una sátira política. Ajá. Phyllis y Juan Ramón están comprometidos, pero como Phyllis es una becaria del Congreso, no es digna de Juan Ramón, que es un pintor. Entonces, aquí se mete todo el tema del clasismo, pues las clases políticas, las jerarquías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una historia que se escribió, como dice Jonathan, hace 135 años, pero tiene temas muy actuales. Y toda la gente se puede identificar con la historia y con lo que sucede. ¿Qué personajes interpretan ustedes dentro de Ayolante? Bueno, yo interpreto a la hada Ayolante. Precisamente por ella se hace todo el desastre, ¿no? Porque ella, en el reino de las hadas está prohibido casarse con los mortales. Y ella se casa y no nomás se casa, tiene un hijo. Uy, no, bueno. Entonces, todo se desencadena a raíz de eso. Y Jonathan hace a Phyllis, que es la becaria del Congreso. La hermosa becaria del Congreso de la Unión, la manzana de la discordia en la obra, básicamente. Oye, y aparte la peculiaridad de esta hermosa becaria es que tiene barba la becaria. Sí, tiene barba la becaria. Entonces, es algo muy chistoso porque todo es sátira. Entonces, tú llegas a la obra y todo el tiempo te están diciendo que están enamorados de la hermosa becaria del Congreso de la Unión y te sale un vato de un 80 con barba y con un vestido, ¿no? Entonces, todavía lo hace más chistoso y más cómico, porque además el personaje que hago no es una parodia de una mujer, es una mujer. Todo lo que estamos haciendo es en serio y no hay mejor chiste que el que se cuenta en serio, ¿no? Ahora, ¿cómo es esta becaria de sentimientos? ¿De dónde viene esa becaria? Es manipuladora, es abusiva, es enamoradiza, es muy coqueta, básicamente. ¿Ah, sí? Sí, es muy coqueta. Y pues tiene a toda la Cámara de Diputados vuelto loco por ella. Ahora, como Ada, ¿tú cómo controlas esa situación? Porque ya cuando se trae, ya no hay manera de modificar muchas partes de la historia, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues finalmente yo creo que un hada es como un ser mitológico que no necesariamente tiene como un sexo o un género, por así decirlo. Entonces yo siempre lo he visto como algo muy etéreo, muy mítico, ¿no? Entonces, finalmente hay gente que dice que las hadas son mujeres y que son hombres y que no sé qué, pero pues yo siempre lo he visto así como muy ahí está. Es un ser, ¿no? Es un ser mítico, mitológico. Ahora, ¿quiénes participan en Ayolante? Es un gran elenco. Está encabezado por Enrique Ángeles, que hace a la Reina de las Hadas. Tomás Castellanos, que hace al líder del Congreso. Agustino Segueda, Ricardo Maza. Rodrigo Maza, que hace a Juan Ramón. ¿Quién más? ¿A quién más tenemos? Hay más elenco porque la temporada pasada éramos menos, pero ahora hay más ensamble. Se consiguieron más contratenores. Ay, porque sí se pudo, se consiguieron más contratenores y somos alrededor de 20 personas más o menos. Sí. ¿Dónde se está presentando? Nos estamos presentando en el Teatro de las Artes, en el CNA, los viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 p.m. Así es. ¿Y con qué reflexión se va a quedar la gente ahora que vaya a ver Ayolante? Yo creo que si quieren ver algo que es completamente diferente y quieren ver una propuesta realmente fresca y con la que se van a reír y se van a identificar, deben de ver Ayolante. Nadie debe perderse Ayolante. Es algo que no se ha visto en México desde hace mucho tiempo.
Pues Carlos Velasco, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Jonathan López, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bien, Ayolante en el CNA, para que ustedes no se la pierdan, funciones viernes y sábados.